Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo. Le estamos dando la bienvenida a todos a tu nuevo programa de reflexiones del pastor.com. Recuerden buscarnos en YouTube como reflexiones del pastor.com. Y estamos bien felices, bien contentos y satisfechos de la obra que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro ministerio, en nuestra vida interior. Porque aunque surgen pruebas, siempre surge la mano de Dios poderosa que nos dice: estoy contigo, no temas. Aunque veas todo en oscuridad alrededor de ti, no temas porque yo estoy contigo. Y en este programa el Señor me ha puesto en el corazón a hablar sobre la oscuridad. La oscuridad, porque hay muchas falsas profecías, vamos a decir así, muchos falsos profetas que andan hablando falsas teologías acerca de la oscuridad, de que la oscuridad provino de civilizaciones que existieron antes de Adán y de que esas civilizaciones son los demonios y por eso hubo oscuridad y todas esas cosas. Y vamos a hablar hoy de qué cosa es la oscuridad y de dónde proviene la oscuridad. Vamos a leer primeramente la palabra de Dios en el libro de Génesis. Vamos a leer el verso 1, el verso 2 y el verso 3. Vamos a leer hasta el 4. Vamos a leer los primeros 4 versos de la palabra del Señor. Y leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Primeramente, en estos primeros 4 versos de la palabra del Señor, vemos que la oscuridad no provino de Dios. No provino de Dios, porque la palabra del Señor dice que de Él proviene todo excepto el mal. Excepto el mal. Y es bien importante esto. Aquí vemos un Dios bueno, un Dios todopoderoso creando cosas buenas. Creando la luz. Nunca aquí dijo el Señor creó las tinieblas, creó la oscuridad. Aquí dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, lo que Dios crea, ¿qué fue? ¿Fue la oscuridad? ¿Fueron las tinieblas? Las tinieblas, no. Lo que Dios crea fue la luz. Ahora, ¿de dónde provienen las tinieblas? ¿De dónde provienen las tinieblas? Vamos a comprender que la oscuridad como tal y el mal como tal no existe como una persona. El diablo no es la persona del mal, es un ser que tiene mucho mal adentro. Entonces, muchos, inclusive predicadores, que le falta conocimiento y humildad, sobre todo porque tal vez tienen conocimiento pero se han envanecido, andan personificando al diablo como si fuese la persona del mal como tal. Entonces, como Dios creó al diablo, entonces ellos dicen: bueno, si Dios creó al diablo, entonces Dios creó al mal. No, en ninguna manera. Literalmente el diablo, antes de rebelarse en contra de Dios, era un ángel de luz. El diablo no es el mal. Vamos a decir que el diablo es el ser en el universo que más mal tiene adentro. Pero el mal no es una persona como tal. No es una persona, no es un ser, no es algo que tú puedas hablar con él. ¿Qué cosa es el mal? El mal y la oscuridad. El mal no es más que la ausencia del bien. Y la oscuridad no es más que la ausencia de la luz. Y las tinieblas no es más que la ausencia de Dios. Dios creó este mundo. No hubieron civilizaciones preadámicas que contaminaron a esta creación que Dios hizo. La palabra del Señor es bien clara como Él crea
toda la vida y toda la tierra. Es decir, la crea literalmente aquí en el libro de Génesis capítulo 1, lo vemos creando todas las cosas. Y algunos dicen, bueno, no, en ningún momento Dios dice cuándo fueron los ángeles creados. Esto es absolutamente falso. Esto es absolutamente falso. Porque cuando la palabra del Señor dice, en el verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, los cielos y la tierra, vamos a ver que él está hablando de los cielos, no solo del cielo terrestre. Vamos a ver que Pablo en la palabra de Dios dice que él fue llevado al tercer cielo. Es decir, existen mínimo 3 cielos y el tercer cielo es el cielo de Dios. Inclusive la palabra del Señor le dice a las huestes de maldad, las huestes de las regiones celestes. Es decir, hay una región celestial que por supuesto no es el cielo que nosotros vemos, que es el lugar donde habitan los demonios, pero aún más hay un tercer cielo al cual fue llevado Pablo. Posiblemente es el cielo donde habitan los ángeles y posiblemente es el cielo donde habita Dios, porque la palabra del Señor tan solo nos muestra hasta un tercer cielo, pero no sabemos si hay un cuarto que es solamente para Dios. No, absolutamente no lo sabemos. Lo que sabemos es que hay varios cielos y la palabra del Señor nos dice claramente en el libro de Génesis capítulo 1, en el primer verso de la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gloria sea al Señor. Amén. Bien, muchos dirán, bueno, aquí dice que Dios creó los cielos, está bien, pero no dice que Dios creó a los ángeles. Ahora, es bien importante esto, es bien importante saber que Dios cuando crea algo lo crea con un propósito, Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Vamos a ir un momentico en nuestras Biblias al libro de Isaías capítulo 45 y vamos a leer el verso 18. Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Miren que aquí en este verso está también implicada la creación de los cielos. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Ahora dice, Él formó la tierra, el que la hizo y la compuso. El detalle clave está aquí. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Y hay muchos que andan diciendo de que los demonios, y en específico el pastor Armando Alducín, que para mí, mis disculpas, gloria sea al Señor, pero se ha apartado de la verdad y se ha lanzado a las fábulas, como dice la palabra del Señor. Él dice que los demonios es una civilización preadámica que hubo, es decir, antes de Adán. Gloria sea al Señor. Hombres que existieron, seres que existieron creados por Dios, que Dios les quitó el cuerpo y simplemente andan como almas en penas. Esos son los demonios para él. Y él dice que en el libro de Génesis no está en ningún lado donde Dios creó a los ángeles y a los demonios. Y entonces, como no está, entonces los demonios, y parece que también los ángeles, son parte de una creación anterior a la creación que nos menciona el libro de Génesis. Ahora, la palabra del Señor dice que Dios no crea en vano. Dice, no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Y miren que en este mismo verso también está la creación de los cielos. Por lo tanto, Dios no creó los cielos en vano. Los creó ¿para qué? Para ser habitados. Entonces, cuando está mencionado en el libro de Génesis la creación de los cielos, es decir, esto incluye los cielos en cuales viven los ángeles y los demonios,
gloria sea el Señor, está incluida también, está implícita la creación de ellos. ¿Por qué razón está implícita la creación de ellos? Porque la misma palabra del Señor dice en Isaías que Dios no crea en vano. No crea en vano el Señor. Dios no es alguien que dice, voy a crear un ser y luego entonces cuando me acuerde lo pongo en algún lugar. No. Dios crea primero las condiciones para que ese ser que Él va a crear viva y se desarrolle. Cuando estuvo en el corazón de Dios al inicio de los tiempos, la creación de los ángeles y los demonios, que también son ángeles, lo que son ángeles rebeldes, son ángeles que fueron expulsados del cielo, porque el doctor Armando Alducin piensa que los ángeles son solo los seres más superiores, esos que andan en prisiones. No, por ninguna manera. Hay que comprender bien algo, que en los cielos hay jerarquías, y literalmente podemos estar seguros que habían ángeles que se rebelaron, que literalmente eran peores que el diablo, ángeles de destrucción, ángeles que tenían poderes destructivos tremendos. Gloria sea al Señor, poderes destructivos tremendos. Y estos ángeles entonces el Señor los guardó en prisiones eternas. Pero hay que comprender que el diablo se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo, porque la palabra del Señor dice que arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo, que son los ángeles. Y los ángeles son millares de millares, son millones. La palabra del Señor lo dice. Gloria sea al Señor. ¿Dónde están esos millares y millares de ángeles que fueron arrastrados por el diablo? ¿Dónde están? Estos son los demonios. Ahora, cuando la palabra del Señor nos habla en Génesis capítulo 1, verso 1, la creación de los cielos, en esto está implícito la creación de los seres que Dios quería que vivieran en los cielos, es decir, los seres celestiales, porque Dios creó seres celestiales y seres terrenales. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces esta teología del doctor Armando Alducin literalmente es completamente falsa y antibíblica. Pero ¿de dónde surge el mal? ¿De dónde surge el mal? El doctor Armando Alducin dice que el mal es producto de la maldad de estos demonios, es decir, que ellos fueron los que portaban el mal como tal. No, el mal es la ausencia del bien. Cuando Dios crea todas las cosas, hay que comprender que la palabra del Señor dice que el diablo peca desde el principio. En cuanto el diablo comenzó a pecar, literalmente de él desapareció la presencia de Dios. Y cuando la luz no está, ¿qué viene a ocupar ese espacio? Viene ese espacio a ocuparlo, ¿qué cosa? La oscuridad. Viene a ocuparlo las tinieblas. En cuanto el diablo comenzó a pervertir más y más ángeles, y hay que comprender que esto no ocurrió en un día, ocurrió posiblemente miles, posiblemente millones de años. No sabemos, porque nosotros solo sabemos lo que es la creación de la tierra como tal, pero no sabemos en el tiempo en que los cielos fueron creados. Hay que comprender algo, y esta es otra cosa que muchos teólogos se equivocan cuando dicen no, es imposible porque la Biblia dice que fueron creados en 7 días, en 6 días específicamente. Hay que comprender algo, comprender que para Dios el tiempo no existe. Dios puede hacer en un segundo, en un instante, el trabajo de millones de años. Lo puede hacer porque para Él el tiempo literalmente no existe. Hay que comprender que para esta tierra creada en estos 6 días el tiempo no existía. El tiempo comenzó a rodar desde que el hombre pecó, desde que Dios lanza la maldición de la muerte, que todas las cosas las sujeta a vanidad por causa del pecado. ¿Por qué? Porque la creación se había rebelado contra Él. Desde ese momento Dios comienza a echar el reloj del tiempo.
porque el hombre iba a envejecer e iba a morir. Pero anterior de eso el tiempo no existía. No existía. Les pongo un ejemplo. Cuando venga el Señor por su iglesia y estemos todos, gloria sea el Señor, en el cielo de gloria, nosotros no vamos a permanecer allí 1 año, ni 2 años, ni 3 años. Simplemente vamos a estar eternamente. Y la palabra eternidad no implica tiempo, no hay sensación del tiempo. Nosotros tenemos sensación del tiempo en esta creación sujeta a vanidad después del pecado. ¿Por qué razón? Porque esta creación no va a ser para siempre. Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces hay que comprender esto. Cuando la palabra del Señor dice que en principio creó Dios los cielos y la tierra, esto implica es el tiempo eterno en el que Dios escogió para crear los seres que iban a vivir en esos cielos. ¿Qué cosa es la maldad? La maldad, amado hermano, amada hermana, no es más que la ausencia de Dios. En cuanto el diablo comenzó a pecar, en cuanto él iba tentando y convenciendo para que se rebelara en contra de Dios a más y más ángeles y a más y más ángeles, la maldad iba creciendo. Por eso el Señor dice en el verso número 2, porque el pecado, recuerden que no comenzó en la tierra, el pecado no es terrenal, el pecado es celestial. Los primeros en rebelarse en contra de Dios fueron los ángeles celestiales. Entonces los ángeles celestiales, ¿qué estaban tratando de hacer? Estaban tratando también de contaminar. Recuerden que el pecado es algo que se contamina. Es algo que se contamina, es algo que se pega. Gloria sea al Señor. Amén. Es algo que se contagia. Y el propósito del diablo y de los demonios era contagiar toda la creación. Lo vemos claramente cuando el diablo no se quedó con el pecado para sí, sino que comenzó a contaminar a otros y a otros ángeles. En el momento que el Señor estaba creando ya la tierra, ya había gran contaminación en los cielos. Y estas son las tinieblas, esta es la maldad. Gloria sea al Señor, que dice la palabra de Dios que estaban sobre la faz del abismo. Alabado sea Dios. Es decir, no eran como tal, no era que los demonios estaban sobre la faz del abismo, sino que había ausencia de Dios en ellos. No es que esta maldad proviene de una civilización que fue antes de Adán, sino que esta maldad provenía de la ausencia de Dios que existía en los seres celestiales, en la tercera parte de los seres celestiales, creados antes de que Dios crease al hombre, antes de que Dios crease a Adán. De aquí proviene la maldad. La maldad no es una persona. La maldad no es una persona. Las tinieblas no es una persona. La maldad, el mal y la oscuridad no es más que la ausencia de Dios. En cuanto un hombre comienza y se rebela contra Dios y comienza a pecar, al momento comienza la maldad a inundar su vida. ¿Quién lo inunda? ¿Demonios? No, no es necesario que alguien esté endemoniado para ser malo y para ser perverso. Si no fuese muy fácil que una persona dejara de ser mala, dejara de pecar, dejara de rebelarse contra Dios. Y imagínense inclusive alguien que quiere convertirse o que ya se convirtió, pero está batallando y batallando contra la carne. Va donde está el pastor y le dice: hermano, pastor, reprenda a estos demonios, gloria sea al Señor, porque yo quiero servir a Dios. Y ahí los hermanos reprenden al demonio y ese hermano ya a partir de ese momento es santo. No es así. La maldad no es una persona. Los demonios son agentes de la maldad porque están llenos de ella, están colmados de ella. Es como el hombre impío. El hombre impío es agente de la maldad. ¿Por qué razón?
No porque tenga un demonio como tal dentro, es porque tiene ausencia total de Dios. Ausencia total de Dios. Y cuando Dios no está, literalmente hay oscuridad. Porque cuando tú apagas la luz, inmediatamente que viene la oscuridad. No es que entró la oscuridad por la ventana, no es una niebla tipo las películas de Hollywood que te muestran la niebla, gloria sea el Señor, que se va metiendo por abajo de las puertas y por la ventana y que ese es el mal. No, al momento es algo instantáneo, iglesia, es algo instantáneo. Tú apagas la luz y tienes oscuridad. Tú quitas a Dios y tienes tiniebla. Tú quitas a Dios y tienes maldad. Tú quitas la palabra de Dios y vienen a ti falsas doctrinas. Tú dejas de leer la escritura y comienzas entonces a escuchar falsos predicadores. Porque al momento que te apartas de Dios en cualquier cosa, así como cuando apagas la luz, instantáneamente viene la oscuridad, instantáneamente viene la oscuridad a tu vida. Por eso, desgraciadamente, predicadores que en un tiempo fueron baluartes de la palabra de Dios, como el mismo Pastor Armando Alducín, hoy se han apartado de la verdad porque en algo se apartaron de Dios. Y en cuanto se aparta alguien de Dios, al momento viene la oscuridad a morar en su vida. Si dejas de escuchar la doctrina de Dios, vienen doctrinas de demonios. No te quedas vacío, porque nosotros somos un vaso y siempre estamos llenos de algo, o de luz o de tinieblas, o de Dios o de oscuridad, o de la presencia de Dios o del pecado, o de la palabra de Dios o de las falsas doctrinas de hombres. O adoras a Dios o adoras a los ídolos. En cuanto te apegas a Dios, tú rechazas todo tipo de idolatría. Tú ya no idolatras más hombres, ni imágenes, ni objetos, ni nada, porque tu corazón y tu vida y tu mente están llenas de Dios. Pero cuando tu vida y tu mente no están llenas de Dios, ahí andas todavía como los católicos orando y ahí venerando imágenes, o como muchos cristianos metidos en horóscopos, o idolatrizando personas, pastores, predicadores, denominaciones, idolatrizando el dinero, idolatrizando los deseos carnales. Cuando no está Dios, está el mal. Cuando no hay Dios, hay tinieblas. Y la palabra del Señor simplemente nos está explicando, hermanos, explicando que ya había maldad en aquellos tiempos, porque en la tercera parte de la creación de Dios, fíjense, no es un ángel, no es dos, es la tercera parte. Y los ángeles son millares y millares, son millones, lo dice la Escritura. Ya había ausencia de Dios en ellos y por lo tanto había oscuridad. Yo quiero hoy llamarte a la reflexión, de que comiences a vivir una vida bíblica, que tomes la palabra de Dios no como algo que solo se estudia en la iglesia, sino algo que nos tenemos que alimentar de ella cada día para no desviarnos ni un poquito, porque créeme, amada iglesia, así como la tercera parte de los ángeles fueron arrastrados por el diablo, la tercera parte o más de la iglesia de Cristo ha sido arrastrada por las falsas doctrinas, por las doctrinas de hombres, por las doctrinas de demonios, por las doctrinas que no están en la Escritura, que no hay base para ellas en la Escritura, son tan solo fábulas, como decía Pablo. Ha sido un placer para tu servidor en Cristo, el pastor Eduardo Gutiérrez, poder llegar a tu hogar, ahí donde me estás escuchando, en tu móvil, a través de las ondas radiales, a través de nuestros programas online. Gloria sea el Señor.
de Radio Príncipe de Paz y de tu programa reflexionesdelpastor.com. Nos vemos en el próximo programa. Recuerden, estaremos con ustedes siempre los lunes y los jueves a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga. Recuerden buscarnos siempre en YouTube como reflexionesdelpastor.com y suscríbanse porque siempre vamos a tener videos basados siempre en la palabra de Dios para llevar a ustedes alimento espiritual sano. Bendiciones a todos. El Señor les ama y nosotros también. Amén.